Buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, les damos la bienvenida a este devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 1 de junio de 2022 y les invitamos a continuar con la lectura de la Biblia de manera cronológica en un año. Hoy corresponde leer Primera de Reyes 12 del 1 al 33. Primera de Reyes 13 del 1 al 34. Segunda de Crónicas 10 del 1 al 19. 11 del 1 al 4 y 11 del 13 al 17. En Primera de Reyes 11, meditamos el viernes de la semana pasada, meditamos en cómo se pervirtió el corazón del rey Salomón a causa de sus tantas esposas que adoraban a diferentes dioses. Por amor a ellas, él dejó de tener la mirada en el Señor y negar lo que en alguna vez él creyó. Su corazón se enalteció y empezó a confiar en sí mismo. Baja la guardia y de manera casi imperceptible empezó a inclinar sus sentidos y su corazón a otras cosas. Nosotros sabemos que Salomón gobernó a toda Israel desde Jerusalén durante 40 años, el mismo tiempo que duró el reino de su padre David y el mismo tiempo el reino Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Recordemos que Salomón había alcanzado un nivel de lujo exorbitante y un nivel también de idolatría que se representaba ante los ojos de Dios en una bajeza moral sin límites. Es por eso que Dios determina que su reino iba a ser dividido y que un siervo de Salomón iba a tomar 10 de las 12 tribus que él gobernaba. Yo les quiero invitar esta mañana en lo que leamos un poquito de Primera de Reyes 11 del 27 al 40 para podamos entender un poco de lo que vamos a estudiar el día de hoy. En Primera de Reyes 11 del 27 al 40 dice: un día en Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, y él llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Y ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu. Y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida, por consideración a David, mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu,
Para Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te daré, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Y ahí le da una promesa y le dice, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciéndolo en mi agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto y se quedó allí, bajo la protección del rey Sisac, hasta la muerte de Salomón. Entonces, intentamos un poquito de esto. Dice, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Este versículo se refiere al momento en el profeta Ahías había hecho una sorprendente revelación a Jeroboam. Este profeta Ahías usa un gesto simbólico del Medio Oriente y tomó su hapa nueva y la partió en 12 pedazos y le entregó 10 pedazos a Jeroboam, revelándole el juicio que Dios había traído sobre Salomón por sus largos años de orgullo y de poder. Pero ¿quién era Jeroboam? Jeroboam era un joven de origen humilde que se había destacado por su fidelidad y su servicio a Salomón. El mismo Salomón, al ver las capacidades del joven y su diligencia en la obra que él realizaba, lo puso a cargo de los trabajadores de la tribu de Efraín y de Manasés, los descendientes de José. Y cierto día, mientras Roboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías se le presentó en el camino y allí le declara la razón por la cual vendría esta rebelión. El que Salomón haya intentado matarlo no se puede comparar con lo que sucedió con Saúl y David, porque ahí estamos hablando del inicio de una rebelión. Es una acción digna de castigo. De manera que Salomón habría tenido toda la razón para matar a Jeroboam. La promesa más destacada que recibe Jeroboam de parte de Dios a través del profeta Ahías está en el versículo 38, cuando le dice, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciéndolo en mi agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí para David y te daré Israel. Imagínense, imagínense la promesa, te daré Israel. Dios no podía pasar por alto la desobediencia de Salomón a sus mandamientos. Por esta razón, y a partir de ese momento, el reino de Israel quedó fragmentado y finalmente fue cautivo. Y les invito a leer Primera de Reyes 12, del 1 al 14. Y vamos a hablar de la rebelión de Israel
y el reino dividido. Dice, Roboam fue a Siquem. Todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron, su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, les respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó a los ancianos en vida de su padre Salomón, habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Le preguntó Roboam a los ancianos. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, le respondieron los ancianos, y eres condescendiente con ellos y les respondes con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Ustedes me aconsejan, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos echó encima? A ellos jóvenes que se habían criado con él, le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado. Hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndele de este modo. Mi dedo meñique es más grueso en la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castiga a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey les respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Exactamente como le dijeron los amigos. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se pone en contra de las 10 tribus del norte, lo cual trae como consecuencia la división del reino. Y allí se cumple lo dicho por Dios a través del profeta Ahías. Roboam se quedaba con la tribu de Judá y de Benjamín y Jeroboam liderara la revuelta de las 10 tribus y es hecho rey de Israel. Y ahí inicia un periodo caótico con 2 naciones hermanas y con 2 reinos paralelos.
Israel era dividida de la siguiente manera. El reino de Israel en el norte, con capital Samaria, con 10 tribus y gobernada por Jeroboam. Y el reino de Judá en el sur, con capital Jerusalén, con solo 2 tribus y gobernada por Roboam, el hijo de Salomón. El Señor Jesús nos ha hablado en muchas ocasiones de haber cuidado lo que el Padre le había dado al punto de dar su vida por sus ovejas. Esta verdad traída a la práctica significa que soberanamente, si tú tienes una familia y esta familia está rodeada de personas que hacen parte de ti y de tu vida en general, pues bien, en primera instancia, para glorificar a Dios es importante que ames a los tuyos tal y como lo enseña el Señor Jesús. Cuando las escrituras nos dicen el Señor Jesús amó a los suyos y lo hizo hasta el final, no solo aclara el tiempo en que Él iba a morir por nuestros pecados, sino que era un momento crítico donde Jesús tenía que perdonar a los suyos. Roboam, el hijo de Salomón, fue quien materializó el juicio que Dios había traído sobre el reino de Salomón, porque no entendió que Dios le había dado un pueblo el cual debía de aceptar y perdonar. Roboam se levantó en su orgullo y fue cruel y fue hostil. Fue hostil con sus propios hermanos, con su pueblo, con las ovejas que su papá le había dejado. El pueblo de Salomón estaba flaco y débil, porque su rey se había engordado en la vanidad del lujo y las riquezas, a costa de su trabajo y de los altos impuestos que debían de pagar. Roboam fue el hijo del hombre más sabio, pero no heredó nada de la sabiduría de su padre. Ojo, papás, ni la sabiduría ni la gracia corren por las venas, corren por la sangre de nosotros. La sabiduría y la gracia se adquiere en la búsqueda del Señor. La corte de Salomón era un modelo de organización y sabiduría, pero a pesar de que Roboam era su hijo favorito, no le infundió ni siquiera un poquito de prudencia, no le infundió respeto al Señor y tampoco le infundió respeto hacia los demás. Roboam decide entonces oír a sus amigos, jóvenes inexpertos, llenos de vanidad y orgullo, y mandó hallar a los sabios y ancianos. En otro tiempo aconsejaban a su padre. Imagínense, él les dice, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahí podemos ver la altanería de esta frase. Nos da el alivio de la imprudencia de los consejos de estos jóvenes. Dice, látigos con pequeños anzuelos como el aguijón del escorpión. Él empleó el idioma de un tirano y no el de un rey puesto sobre el pueblo por Dios. O sea, él no se comportó a la altura donde Dios lo había colocado. Por tal motivo, es importante entonces
Y amemos y estemos atentos a los nuestros, que son nuestra familia, nuestros más cercanos, esposos, hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, hermanos, trabajadores, tus compañeros de estudio, de tu iglesia, tus compañeros de trabajo. Y toda persona que Dios ha permitido esté cerca de nosotros para bendecirla en el amor de Dios. Para los jóvenes que hoy en día han decidido desestimar la sabiduría de sus padres y de sus abuelos, por el hecho de que van consiguiendo un buen empleo, ya tienen un buen sueldo, pueden tener apartamento, casa, pueden tener un vehículo, pero aún así no deben de desechar el consejo de los ancianos de su familia. Una buena vida se vive en medio de la gratitud, la honra, perdonar y aceptar, porque el repudio hacia los tuyos es la puerta de maldición que te condenará a la soledad. Y con respecto a las familias, es trascendental que consideremos la importancia de perseverar en el amor y en el perdón. En las familias estamos llamados solo a sembrar reconciliación, perdón y aceptación. El aceptarnos más en estos tiempos de elecciones, condiciones, tantas diferencias de pensamiento, evidencia en nosotros el verdadero amor, tal y como Jesús lo hizo con Pedro. Y si quieres ver los cielos abiertos sobre tu vida, si quieres ver toda la bondad, la gracia y la verdad del Eterno, entonces escucha el consejo que Dios le dio a Jeroboam en Primera de Reyes 11:38. Cuando le dice, si haces todo lo que te ordeno, si sigues mis caminos, haciéndolo en mi agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, yo estaré contigo. La obediencia al Señor es absoluta. En la obediencia está la fuente de todo amor que necesitas para dar a los tuyos, para que puedas darle la gloria a Dios y para que puedas ver la gloria de Dios. En, en Rohan nosotros podemos ver muchas de las cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos. Nosotros podemos tener la herramienta, conocer la palabra del Señor, pero por estar siendo condescendientes con nuestros hijos, llegamos a ser permisivos y no le enseñamos, no los instruimos en la verdad que nosotros sabemos. Es mejor instruir y corregir a nuestros hijos para en el futuro puedan ser personas capaces de escuchar un consejo, puedan ser personas capaces de dirigir un pueblo, de dirigir una empresa, pero dirigirla de tal forma de que deben de tener misericordia, deben de expresar lo que nosotros hemos instruido en ellos y les hemos enseñado. No podemos dejar que nos pase lo que le pasó al rey Salomón, que fue el hombre más sabio, pero no fue sabio para instruir a su hijo. Porque la sabiduría no viene en la sangre, la sabiduría se adquiere en la búsqueda del Señor, en la confianza en Él y siguiendo sus mandamientos. Y
En Primera de Reyes 13 vemos cómo Jeroboam, ese joven era bueno, seguía dirección, cuando llegó al poder, también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Construyó becerros de oro y los ubicó en lugares sagrados como Betel, casa de Dios. Ese lugar estaba localizado en la frontera sur del reino consagrado por Jacob y pertenecía a la tribu de Benjamín. Imagínense, llevó becerros a Betel y estableció cultos paganos, instituyó fiestas solemnes, designó sacerdotes a dedo. Hasta el Dios le envió un varón a detenerlo, pero aún así Jeroboam no se apartó de sus malos caminos, por lo cual fue cortada y raída su descendencia de la faz de la tierra. Hoy les invito a terminar la lectura. Es una historia que deja grandes enseñanzas para nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que me mantiene en el camino de bendición. En este día, te presento los míos, te presento mi familia, te presento mi iglesia, mis amigos, mi ciudad y todo lo que tú me has concedido. Perdóname por no valorar la vida de las personas que pones en mi camino. Ahora entiendo, mi Señor, el llamado que me haces a amar, a servir, a cuidar, aceptando y perdonando como lo hizo Jesús cuando su familia y cuando sus amigos lo dejaron en la soledad de su sacrificio. Señor, gracias por tu palabra. Y por eso hoy te presento todas aquellas situaciones difíciles que han hecho que mi corazón se endurezca frente al conflicto. Dame sabiduría y discernimiento para actuar en el amor que te glorifica y que me permite también ver tu gloria a través de tu maravillosa bondad. Gracias por permitirme ver tu gloria a través de tu gracia, a través de tu verdad. Abre los cielos sobre mí. Abre los cielos sobre mi vida, sobre mi familia. Y en tus manos pongo la intención que hoy deja esta enseñanza en mí y tu palabra en mi corazón. Amén.